Hola, ¿cómo están? Bueno, vengo a contarles que después de tantos meses volví a ir al cine ayer. Fui a ver La Noche Más Larga, la película de Morocco Colman. Es una película cordobesa, está filmada en Córdoba. El elenco es cordobés. Y está basado en un caso que sucedió hasta 2004, que fue el caso del violador serial Marcelo Sagen. Y es interesante que hablemos de esta película esta semana porque en algunas historias y en algún otro video de reseña de películas ha salido el tema de toda esta serie de películas que están tratando de poner como conflicto principal el tema de lo que significa ser mujer, la fragilidad que significa ser mujer en este mundo patriarcal, las violencias cotidianas, la fragilidad, los peligros cotidianos, las desigualdades. Hablamos de la asistente, por ejemplo, de Kitty Green, de esta asistente que se supone que es la asistente de Harvey Weinstein, el productor que acosaba y violaba mujeres, y cómo ella era parte de esta... de estas rutinas cotidianas que incluían reservar hotel para estas mujeres, limpiar los residuos de los abusos en el sillón de la oficina. Bueno, está sucediendo algo en el cine, ya viene sucediendo en el mundo y por supuesto eso se traslada a la pantalla. Ayer también les comenté que había visto Promising Young Woman, que es sobre una mujer que se venga de los varones. Es una película muy bien hecha, que también le voy a dedicar un video porque la verdad es que vale la pena. Bueno, y en este contexto, y hablo de un contexto mundial y un contexto de estrenos de esta índole, se estrena La Noche Más Larga. Esta dificultad de narrar este ser mujer en este mundo no se resuelve solamente con tener perspectiva de género y ser mujer en este mundo, porque de hecho The Assistant, por ejemplo, está filmado por una mujer, está escrito por una directora joven, y yo diría que es demasiado sutil, hay una distancia que por momentos termina siendo cómplice o que no se mete demasiado, entonces se habla del tema y no se habla. En este caso, el director Morocco Colman decide mostrar las violaciones a través de esta película, que es un híbrido entre ficción y material documental de la televisión y de la prensa, testimonios incluso de las víctimas de este violador. Y es muy complejo lo que sucede en la película. Primero mencionar la actuación de Camila Murias, y del resto de las actrices. La pongo ella en primera plana porque ella hace de Ana, que fue la primera víctima que sale a denunciar públicamente, no la primera víctima cronológica, pero sí es una víctima que envía un mail a nivel nacional y así el caso toma relevancia nacional, y eso mete presión a la policía y las autoridades que no le estaban prestando la menor importancia básicamente, y lo que hacen es buscar a Marcelo Sagen hasta que lo encuentran. En el medio, por supuesto, seguía violando, seguía atacando a estas jóvenes mujeres en el barrio Nueva Córdoba, que es el barrio cerquita a Ciudad Universitaria, y cada vez con más impunidad y cada vez mostrando más el poder que tenía. Era un criminal muy poderoso, donde terminaba abusando de 3 chicas al mismo tiempo, lo podía hacer. Cada vez las agarraba, y esto lo digo yo como persona que en ese momento era estudiante universitaria y estaba por supuesto absolutamente tomada por este peligro y por este monstruo, como decían los medios, que por supuesto no era ningún monstruo, era un hombre muy en sí mismo, muy funcional a sus 2 familias porque era bígamo, muy funcional a sus relaciones con amigues, y estaba en su sano juicio este criminal y violador. Y bueno, y la sensación que se vivía en esa época era de una persona que realmente hacía lo que quería. De hecho, por mucho tiempo se pensó que era un policía, que esa era la acusación de la sociedad, porque no podía ser que estas mujeres caminaran 20 cuadras con este sujeto y que nadie las interceptara en el camino, cuando en el medio cruzaban no solamente con un montón de estudiantes y de personas, sino incluso con policía. Otras de las cuestiones
laterales, pero que nunca se abordaron, es que el identikit que se dio de la víctima, las facciones correspondían a una persona del norte de Argentina y no tenía nada que ver con cómo lucía este violador. Y bueno, la película toma decisiones, el director toma decisiones que en un principio funcionan muy bien. Por supuesto, esto es súper subjetivo y es mi percepción como mujer cordobesa que vivió la situación y aparte o al mismo tiempo como crítica de cine con perspectiva de género. Yo no sé esta película cómo se leerá en otro contexto, una persona de Europa que la vea, así como nosotros vemos algún caso de asesinos seriales o violadores o casos famosos que no nos implican emocionalmente nada más que el momento de ver la película. En principio me gustó muchísimo cómo está filmada la ciudad de Córdoba, este thriller donde se muestran calles conocidas, esquinas conocidas, espacios comunes, sin demonizar esos espacios, porque la peligrosidad no estaba en el lugar, sino en esta persona que podía hacer y de hecho hacía lo que quería en cualquier lado. El dron me parece que está muy bien usado, cosa que no siempre sucede. La ciudad de Córdoba está mostrada desde arriba, que es una perspectiva que tampoco tenemos como ciudadanos o como turistas de la ciudad. Me gusta mucho cómo al principio están mostrados los ataques como raptos. Vemos una mujer en pantalla y ¡bum! Y de repente desaparece. Eso en principio me parece que está muy bien filmado. Tiene imágenes muy potentes, cinematográficamente hablando. Sin embargo, hay un exceso de mostrar partes de las violaciones que no solamente no tiene sentido en términos de la película en sí, sino que no tiene sentido, de nuevo, para mí, en el momento en que decide mostrarlos. Por ejemplo, las primeras violaciones están muy bien planteadas. Son rápidas, son efectivas, queda claro su modus operandi, queda claro el terror que él impartía en estas chicas, queda claro que por supuesto estaba armado, que las hacía caminar por distancias largas. Sin embargo, después llega casi hasta el final la historia de Ana, que es una historia que se hizo, como les cuento, se hizo famosa con detalles muy escabrosos, innecesarios, porque se dio a conocer su testimonio. Ella lo dio a conocer, pero sin embargo, por supuesto, la prensa, como siempre, abusó de los detalles sin necesidad. Tengo unas ganas de contar todo esto con malas palabras, porque realmente es como lo siento. Sin embargo, voy a tratar de mantenerme lo más profesional y con el vocabulario que también tengo, pero quiero expresar que me estoy conteniendo de decir las cosas como las siento. La violación de Ana está filmada pornográficamente. Hay una cámara que es cómplice del violador, hay una cámara que es los ojos y las manos del violador, hay una cámara que no solamente no toma distancia, sino que toma partido y se abusa de este cuerpo desnudo. Es el cuerpo de la actriz, es un cuerpo que está vulnerado y es un cuerpo que es absolutamente injustificado que se muestre. Vemos dos felaciones, este pito que las atraganta, que las hace vomitar por momentos. Eso se ve dos veces y se ve desde un plano que es un perfil, que si alguno de ustedes ha visto una felación en una pornografía, es exactamente el mismo plano. Exactamente el mismo plano, y de hecho hay un plano que se repite cuando se muestra la primera violación, que es la última que se muestra, que fue en el 85, que tiene un plano muy similar a una escena que está en la primera parte de la película, que es de un chico viendo pornografía. Esa primera parte está buena como se muestra, porque son dos chicas que se juntan para salir a tomar algo, ir a bailar. En la esquina hay un coche con chicos que les dicen barbaridades, y cuando cruzan la calle ven que un chico en un ciber está viendo pornografía. Entonces, en un sentido, eso sumado a cómo las trata el violador, que las odia, que odia ese cuerpo de las mujeres, que las maltrata y que las engaña, y si bien puede sonar raro esto, pero era un violador que no les decía que les iba a violar. De hecho, les decía que no les iba a hacer nada, que estaba escapando de la policía, que estuvieran con él un ratito más hasta que pudiera escapar de la policía. Era un violador que las engañaba. Y en un sentido, la película hace lo mismo.
Es una película que engaña, es una película que se presenta como una cosa, de hecho se presenta como una muy buena película y termina siendo una película absolutamente funcional a mostrar los cuerpos de las mujeres, mostrar nuestros cuerpos para satisfacción pajera del público. Yo salí descompuesta, literalmente. En un principio me costó mucho tiempo, horas, entender qué me había pasado con la película. Dormí y me desperté sabiendo que está mal, que esta película atrasa, que es una película que la pifia, erra, tiene un error. Venía bien la película, venía bien. Tiene cositas efectistas, pero venía bien. Pero cuando muestra esas tetas agarradas, esa cola penetrada, esa boca penetrada con un plano pornográfico, es tan desagradable, es tan innecesario y es tan pajero que da mucha bronca. La verdad, da mucha bronca. Y no me da bronca solamente a mí. Yo no quiero pensar en las víctimas de este señor que se suicidó. No quiero pensar en los familiares de estas chicas. No quiero pensar en las amigas. Yo conozco una de las víctimas y no quiero pensar en que vea esto. Me parece que nos falta mucho procesar cómo contar estas cosas, cómo contar estas historias, cómo mostrarlas, hasta cuándo mostrar, qué mostrar, cuándo mostrarlo, cómo meterlo dentro de una ficción. Falta muchísimo y es una pregunta dinámica, es una pregunta que hoy la vamos a contestar de una forma y probablemente el año que viene la respuesta sea otra. Hay momentos donde es necesario mostrar y hay momentos donde es necesario no mostrar. Ni hablar de que todas las víctimas son actrices muy hermosas, que están muy pintadas, no todas, pero casi todas, que están muy provocativas, su vestimenta. Y uso esta palabra porque era la palabra que usaba la prensa en ese momento para hablar sobre las víctimas. Hay una decisión también política de unir esta lucha de las víctimas de violación con la lucha del Ni Una Menos y de la movilización popular por la ley de interrupción del embarazo. Hay una decisión política también de no contar que a partir de este caso se arma el polo de la mujer en Córdoba, que eso sí es importante. Fue un caso que realmente cambió cosas, no solamente en las subjetividades de las víctimas, que es algo que al no contar este cambio estructural desde la política de Córdoba, que es un cambio que nos beneficia a todas las mujeres, funcione mejor o peor, no importa, es algo que existe, es una conciencia que existe a partir de este caso, lo que hace es circunscribir la violencia que sufrieron las víctimas a las víctimas. La violencia la sufrimos todos, todas. Las mujeres como entidad, como forma de estar en el mundo. Es una forma de revictimizar y refragilizar a las mujeres esta película. Porque lo colectivo no se junta solamente por mostrar una movilización con pañuelos verdes al final de la película y haciendo primer plano en las actrices que son las víctimas. Es algo mucho más grande, es algo mucho más colectivo y que esta película toma la decisión de no mostrarlo. No trasciende el dolor colectivo. ¿Qué significó esto? No trasciende, se queda en los cuerpos de estas víctimas. Y se quedan en cuerpos que a los espectadores y las espectadoras nos quedan grabados. Yo no quiero ver el cuerpo de la actriz, no quiero recordar sus pechos, su pubis, su cola manoseada. No hay necesidad, no hay necesidad. Y así como les digo esto, también valoro que esta es una película, o recalco que es una película que no va a dejar indiferente a nadie. La persona que la vea va a ser una persona que se quede pensando. Entienda o no lo que acaba de ver, es una persona que se va a quedar pensando. Son amigas, amigos, amigues que se van a ir y van a hablar de esta película. Y es otra militancia que yo tengo, que es que hablemos de lo que vemos, que es algo que casi nunca se hace. Así que bueno, a seguir discutiendo. Si no la vieron, yo les recomiendo que la vean. Es una película importante para ver. Les recomiendo que lean también sobre el caso, que lean sobre las diferentes posturas que hay sobre la película, que escuchen a las actrices. Me encantaría saber cómo fue el proceso de rodaje, si fue un proceso que las violentó también a las actrices físicamente, me encantaría saberlo. No lo estoy asumiendo, lo estoy preguntando.
Y me da pena, porque está ahí de ser una muy buena película cordobesa y no lo es. Y en una decisión se va todo al carajo con esta película. Pero bueno, agradezco poder pensar en estas cuestiones y que se estén haciendo películas sobre estos temas. Así que seguimos hablando, les mando un beso, comenten y seguimos, que esto recién empieza.